Universidad Interamericana para el Desarrollo. Materia: Sistema Penal Acusatorio y de Justicia. Alumno: Joel Nicolás Ruiz. Docente: licenciado José Flores Batalla. Actividad: material audiovisual sobre el desarrollo de la etapa intermedia. Chitán de Zaragoza, Oaxaca. La etapa intermedia es la segunda etapa del proceso del sistema penal acusatorio. Básicamente el objetivo principal de esta etapa intermedia es la formulación de la acusación, ofrecer y lograr la admisión de los medios de prueba, y la depuración de los hechos controvertidos que sean materia de juicio, regulado por el artículo 334 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Algunos de los sujetos procesales que intervienen dentro de esta etapa intermedia, primeramente es el juez de control, quien va a presidir todas las audiencias o todos los actos procesales y va a calificar sobre los derechos humanos del imputado y de la víctima, y va a velar para que todo el proceso se lleve a cabo conforme al debido proceso. El Ministerio Público, por su parte, pues es el órgano jurisdiccional que se encarga de reunir todas las pruebas necesarias o todos los elementos probatorios para acreditar la probable responsabilidad del imputado sobre el delito que se menciona o que ocupa en el hecho. La víctima u ofendido, en este caso, es la persona quien recibió la agresión o es la persona pues titular del derecho agraviado. Y defensor del imputado es la persona que defiende los intereses de la víctima u el ofendido en las audiencias o en el juicio. La etapa intermedia se divide en dos fases. La primera fase es la fase escrita y la segunda fase es la fase oral. La fase escrita pues es el escrito de acusación que presenta el Ministerio Público ante el juez de control, y la fase oral comienza cuando el juez pues notifica a las partes sobre fecha y hora de la primera audiencia inicial de la etapa intermedia. Desarrollo de la fase escrita. La fase escrita, como ya lo habíamos comentado, es la fase o es el escrito que presenta el Ministerio Público ante el juez de control, en la cual pues se va a vertir sobre los hechos, sobre la conducta típica del delito, sobre la probable responsabilidad del imputado, las medidas cautelares o en su caso si hay acuerdos probatorios. Entonces, la fase escrita de la etapa intermedia se desarrolla de la siguiente manera. El Ministerio Público, como ya habíamos comentado, el órgano jurisdiccional, formula la acusación ante el juez de control. Entonces, formulada la acusación ante el juez de control, ordena la notificación de la acusación a las partes, tanto al Ministerio Público como al imputado. Entonces, este escrito de acusación, la víctima se puede manifestar respecto a sus intereses convenga. Si la víctima se manifiesta respecto al escrito de acusación, es para los siguientes hechos. 1. Constituirse como acusador coadyuvante. En la etapa intermedia, el imputado constitucionalmente y conforme lo regula o lo establece el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, dentro de esta etapa el imputado puede asignarse a sí mismo como asesor coadyuvante, acusador coadyuvante, o puede señalar o asignar a una persona que sea licenciado en Derecho o abogado para que sea el acusador coadyuvante que ayuda al Ministerio Público en esta etapa intermedia. La función del acusador coadyuvante es reunir todos los elementos probatorios por su parte, independientemente de las que reúne el Ministerio Público, para ayudar al esclarecimiento de los hechos. Entonces, eso es un derecho que le pertenece al imputado y que puede, ya sea por sí mismo, constituirse como acusador coadyuvante o el de asignar a otra persona. 2. Solicitar la reparación del daño y monto. Señalar vicios y solicitar la corrección del escrito de acusación. Puede señalar los vicios que contenga el escrito de acusación y en cuanto a esos vicios, pues solicitar la corrección. Entonces, por último, ofrecer los medios de prueba. También en el artículo
20 constitucional apartado A y B señala sobre los derechos que tiene la víctima y sobre los derechos que tiene el imputado. Uno de estos derechos constitucionales es que la víctima, tanto la víctima como el imputado, tienen el derecho constitucional de aportar las pruebas necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Pueden aportar las pruebas periciales, testimoniales, documentales. Todo esto pues lo que va a hacer es ayudar a tratar de absolver en este caso al imputado o culpar al imputado del delito. Entonces el MP, cuando recibe el escrito de ofrecimiento de prueba de la víctima, tiene la obligación de comunicarlo al imputado. El imputado o su defensor, en este caso, pueden manifestarse sobre este escrito en un plazo de 48 horas. Entonces, si el imputado o el defensor se manifiestan sobre este escrito, tiene que ser para hacer la solicitud de las evidencias materiales para sus peritos. En este caso, el Ministerio Público tiene que dar acceso a los peritos del imputado en un plazo de 3 días sobre la carpeta de investigación. Todo lo concerniente a lo que es la carpeta de investigación, todos los documentos o todas las pruebas se tienen que dar, en este caso si el imputado asigna peritos o su defensor, acceso a esta carpeta de investigación y todos los elementos probatorios que tiene que contenga para pues ayudarlo en el hecho. Entonces cuando termina este plazo del imputado de tener acceso a la evidencia, el MP hace constar el cierre del descubrimiento probatorio en un plazo de 3 días. El Ministerio Público cierra el plazo para el descubrimiento probatorio para sí y también notifica el cierre del plazo probatorio para el imputado. En este caso, si hubiera una manifestación de la víctima u ofendido, si no hubiera una manifestación de la víctima u ofendido respecto a la acusación, el proceso continúa con el descubrimiento probatorio. Ya no sería necesario en esta forma pues todo lo relacionado a considerarse como acusador coadyuvante, solicitar la reparación del daño, señalar vicios ocultos y ofrecer los medios de prueba. Entonces, la defensa puede solicitar las prácticas de las pericias cuando el Ministerio Público haya omitido o no esté de acuerdo con las realizadas. Por ejemplo, si el imputado ve alguna situación o defensor nota alguna situación en el escrito de acusación, puede hacer las pruebas pues conducentes para en caso de que el Ministerio Público haya omitido algún dato o la víctima o su defensor no esté de acuerdo con las pruebas realizadas por el Ministerio Público. Entonces, cuando se cierra el plazo del descubrimiento probatorio, automáticamente vamos a la segunda fase de esta etapa intermedia. Desarrollo de la fase oral de la etapa intermedia. Esta etapa comienza con la audiencia inicial de intermedia, la fase oral. El juez de control notifica a las partes fecha y hora para la audiencia intermedia. Vamos a ver cada una. Entonces, esta audiencia deberá llevarse a cabo en un plazo no menor de 30 días ni exceder de 40 días a partir del cierre del plazo del descubrimiento probatorio. Antes de la celebración de esta audiencia intermedia, el juez de control únicamente por una sola ocasión, por así decirlo, podrá diferir la audiencia por una sola ocasión. Esto tiene que ser a solicitud de la defensa a un plazo de 10 días. Cuando la defensa pida el diferimiento de la primera audiencia inicial, tendrá que exponer las razones o motivos por la cual está pidiendo el diferimiento y el juez procederá a resolver si procede o no el diferimiento de la audiencia. El juez de control declara abierta la audiencia y verifica la presencia del defensor, el imputado, el Ministerio Público, víctima u ofendido. Aunque en este caso basta con la sola presencia del defensor e imputado y la presencia del Ministerio Público. La víctima u ofendido, no es indispensable la presencia de la víctima u ofendido porque se entiende que el Ministerio Público está en esa representación por parte
por la parte agraviada. Entonces, si no hay, se podrá en esta audiencia, en esta etapa intermedia, en esta fase oral, se podrá solicitar alguna salida alterna o de alguna forma terminación anticipada de esta hasta el acto de apertura del juicio oral, hasta antes del acto o el auto de apertura del juicio oral. Entonces, estas salidas alternas, conforme lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, puede ser el sobreseimiento, que la víctima ya no quiera continuar con el proceso o con el juicio, los acuerdos reparatorios, en este caso la reparación del daño, la restitución de la cosa, o el procedimiento abreviado, el cual consiste en que el imputado se someta o se allane en cierta forma la culpabilidad o reconozca la culpabilidad de los hechos cometidos, y el proceso entonces termina con el procedimiento abreviado. El juez de control autorizará el acuerdo probatorio siempre que lo considere justificado por existir antecedentes de la investigación con los que se acredite el hecho. Si no hay propuesta de acuerdos reparatorios, el juez concederá la palabra al Ministerio Público para la exposición de la acusación, conforme lo establece el artículo 335 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es lo que llamamos la teoría del caso. El Ministerio Público presentará su teoría de caso ante el juez de control, la cual acusa al imputado de los hechos, del delito, de la conducta, y presentará todos los medios o elementos de prueba para acreditar la responsabilidad del imputado en la comisión del delito. Se presentarán las pruebas tanto de la parte del Ministerio Público como de la parte del imputado, y una vez examinado las pruebas y después de haber escuchado las partes, el juez de control ordenará fundadamente que se excluyan de ser rendidos en la audiencia de juicio. Por ejemplo, en la etapa intermedia se presentan los medios de prueba, pero conforme lo establece el artículo del Código Nacional de Procedimientos Penales, hay pruebas pues que son impertinentes, que son innecesarias, o hay pruebas sobreabundantes. Entonces, se excluyen aquellos medios de prueba que no se refieran directa o indirectamente al objeto de la investigación y sean útiles para el esclarecimiento de los hechos, como lo habíamos comentado, de aquellas pruebas que generen conflictos dilatorios, las pruebas sobreabundantes, una carga excesiva de pruebas, por ejemplo en la testimonial de un caso de 10 personas que vayan a declarar lo mismo, entonces se toma como una prueba sobreabundante porque basta con que declare una sola persona, es suficiente. Entonces, las pruebas impertinentes son aquellas pruebas que no tienen que ver con el juicio, que no tienen que ver con lo pretendido en el proceso. Son aquellas pruebas que son básicamente están fuera de lugar porque no tienen relación con el hecho, y aquellas pruebas que pueden ser innecesarias, aquellas pruebas que pues se entiende como evidente que hubo un suceso o fue un suceso sin necesidad de que se presente alguna prueba. Entonces, una vez examinadas las pruebas, se depuran. Una de las etapas de la fase inicial, una de las importancias, es la depuración de las pruebas. Entonces, el juez excluye aquellas pruebas que no serán necesarias y toma aquellas pruebas que se van a desahogar en la etapa del juicio oral. Entonces, cuando estas pruebas, cuando ya se haya dictado la teoría del caso, en caso de que haya acuerdos probatorios o no, se formule la acusación por parte del Ministerio Público y la examinación de pruebas, entonces el juez dicta el auto de apertura a juicio oral. Aquí termina la fase oral de la etapa intermedia con la depuración de las pruebas, y el juez en cierta forma termina la audiencia y posteriormente se abre la etapa del juicio oral. Gracias amigos, espero que les sirva de mucho este pequeño video. Saludos.